Hoy vamos a hacer algo que a primera vista puede sonar un poco descabellado. Vamos a trazar una línea recta, entre dos puntos que están separados por más de 5.000 años. Por un lado, la antigua Sumeria, la cuna de la civilización. Y por el otro, el auge de la inteligencia artificial generativa que estamos viviendo ahora mismo, en 2025. La misión de este análisis que tenemos entre manos es explorar una idea muy potente. La idea de que la forma en que los sumerios organizaron su sociedad, a través de símbolos, nos da una clave fundamental para entender el impacto real de la IA. Y no como una simple metáfora, sino como una lógica de poder que increíblemente ha permanecido casi igual durante milenios. Exacto. Y para conectar esos dos mundos, el análisis se apoya en un concepto central, lo que llama la programación simbólica de la sociedad. La tesis es que desde que empezamos a vivir en ciudades, las sociedades se organizan mediante marcos simbólicos que son externos a nosotros. Hablamos del lenguaje, la escritura, los rituales, las leyes, las instituciones. Gobernar una sociedad en el fondo no es tanto controlar a cada individuo uno por uno, es diseñar y controlar el marco que define para todos qué es real, qué es legítimo y, sobre todo, qué es obligatorio. Es como programar el sistema operativo sobre el que corre toda la civilización. Vale, me gusta mucho esa idea del sistema operativo. Pero vamos a desgranarlo un poco. ¿Por qué empezar en Sumeria? O sea, ¿por qué no en Grecia o en Roma? ¿Qué tuvo de especial ese momento en Mesopotamia? Pues es la pregunta clave. Empezamos en Sumeria porque es el primer laboratorio a gran escala del que tenemos un registro súper detallado. Es el momento en que el orden social se externaliza, se saca de la cabeza de la gente y se graba en un soporte físico. Y eso lo hace repetible y escalable. En ese salto sumerio hay varios elementos clave. El primero, el más obvio, es fijar el lenguaje en la escritura cuneiforme. De repente, una orden, una ley o un mito pueden existir por sí mismos de forma independiente a la persona que los dice. Es como tener una copia de seguridad del software social. Ya no dependes de la memoria de un anciano o de un sacerdote, que se puede equivocar o que se muere. Tienes un registro permanente. Justo eso. El segundo elemento, que es fascinante, es cómo integraron lo sagrado con lo administrativo. El templo sumerio no era solo un lugar de culto, era el centro económico, era el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, todo en uno. Los dioses no eran figuras abstractas, estaban íntimamente ligados a la gestión de los canales de riego o al reparto de las raciones de grano. O sea que la religión no era una capa que se ponía por encima de la sociedad, era la propia interfaz de gestión de la sociedad. Exactamente, esa es la palabra, la interfaz. Y eso nos lleva al tercer punto, la institucionalización del símbolo. Unas marcas en una tablilla de arcilla ya no son solo un dibujo, se convierten en infraestructura normativa. Son un contrato, un registro de deuda, una sentencia. Y todo esto junto crean lo que el análisis llama una memoria externa del orden social. Archivos, leyes, calendarios, que sobreviven a las personas y garantizan que el sistema siga funcionando generación tras generación. Y aquí es donde la religión sumeria juega un papel que hoy, la verdad, nos cuesta entender. No era solo una cuestión de fe o de creencias personales, no. Para nada. Lo fascinante aquí, y esto es crucial para entender todo lo demás, es que la fe no era algo privado o emocional, era un protocolo procedimental. Los dioses en este sistema encarnaban funciones. Enlil era el dios del viento, sí, pero funcionalmente representaba la imprevisibilidad del entorno. Enki, el dios de las aguas, pues representaba la gestión de los recursos hídricos. Los mitos no eran cuentos para dormir. Codificaban la causalidad operativa. Eran los manuales que explicaban por qué las cosas se hacían de una manera y no de otra. O sea que el ritual, el acto de adoración, no era para sentirse bien. Era como ejecutar un programa informático. Si sigues los pasos correctos, el sistema funciona. Los canales traen agua, la cosecha es buena. Precisamente, la conclusión que se extrae de esto es brutal. No bastaba con creer. Era obligatorio ejecutar los procedimientos correctamente. Y esto generó una psicología social muy particular, una que quizá hemos heredado. Si una inundación destruía la cosecha, la reacción sumeria no era cuestionar el sistema. No pensaban, quizá los dioses no existen o el sistema es injusto.
pensaban, hemos ejecutado mal el ritual, hemos enfadado a los dioses. ¿Es una mentalidad a prueba de fallos, por así decirlo? El castigo no invalida el sistema, lo confirma. El error siempre es del usuario, nunca del programa. Eso es tremendo, porque crea una obediencia al marco simbólico que se internaliza por completo. Ahí nace esa obediencia. Y de aquí, el análisis extrae una especie de ley estructural del poder que, según argumenta, sigue plenamente vigente hoy. El poder más estable, el más duradero, no es el que gobierna conductas aisladas, no es el que te multa si te saltas un semáforo, es el que gobierna el marco simbólico que define la realidad. Quien controla los símbolos, las narrativas, las definiciones, controla lo que es pensable, lo que es aceptable y lo que es obligatorio. Y una vez establecido ese marco, la sociedad se autorregula dentro de él. Me parece una idea potentísima, pero me genera una duda. Si esa lógica es tan estable, ¿qué pasa con momentos de ruptura, como la Ilustración? Todo el proyecto ilustrado se basaba precisamente en cuestionar ese marco simbólico de la religión y la monarquía absoluta. ¿Eso no rompe con el modelo sumerio? Es una objeción fundamental y nos lleva a un punto clave, la diferencia entre el contenido del marco y la función del marco. La Ilustración, efectivamente, fue una batalla encarnizada por cambiar el contenido del marco. Se sustituyó la legitimidad divina por la razón, por la soberanía popular. Pero la estructura que hay por debajo, esa permaneció. Se siguió necesitando un marco que diera sentido, protocolos que rigieran la conducta, instituciones que lo validaran. Cambiamos el sistema operativo de monarquía 1.0 a Estado-Nación 2.0, pero seguimos necesitando un sistema operativo. Tecnología, el soporte, pasamos de la tablilla de arcilla al papiro, al papel impreso y ahora a los servidores digitales. Cambia la velocidad y cambia la escala, pero las funciones estructurales, según esta visión, permanecen asombrosamente estables. Son básicamente 5. Primero, siempre hay un marco que provee sentido y legitimidad. Segundo, siempre hay un protocolo, reglas ejecutables que nos dicen cómo actuar. Entiendo. En Sumeria, el marco serían los dioses y sus roles, y el protocolo serían los rituales que había que seguir al pie de la letra. ¿Y hoy? El marco podría ser, no sé, la economía de mercado, y el protocolo un contrato de trabajo o las leyes mercantiles. Exactamente esa es la idea. El lugar funcional es el mismo, y a eso se suman las otras 3 funciones. Siempre hay una memoria externa, un archivo persistente. Para ellos las tablillas, para nosotros la nube. Siempre hay una institución, nodos de autoridad que validan el marco. El templo sumerio entonces, un banco central o una universidad hoy. Y por último, siempre hay una psicología normativa. Esa internalización del orden de la que hablábamos, esa aceptación de que las cosas son así. Uf. Lo provocador de esta idea es que sugiere que un trader de Wall Street siguiendo los dictados del mercado y un sacerdote sumerio siguiendo el calendario ritual están funcionalmente haciendo lo mismo, operar dentro de un marco simbólico que no cuestionan. Mismo lugar funcional. Y entender esta continuidad es lo que nos permite calibrar la magnitud del cambio que estamos viviendo ahora. El análisis sitúa un nuevo umbral histórico justo entre 2022 y 2025. El momento en que ChatGPT se hace público no se ve como el lanzamiento de un producto más, se ve como un evento civilizatorio. Entiendo la idea, pero suena un poco grandilocuente, ¿no? La mayoría de la gente lo usa para escribir correos o para que le ayude con los deberes. ¿No estamos magnificando un poco el impacto real que tiene hoy? Es una objeción razonable si miramos solo el uso actual, pero hay que mirar la capacidad que hay debajo y la trayectoria. Lo decisivo es que por primera vez en la historia, la operación funcional del lenguaje deja de ser un monopolio exclusivamente humano. No se trata de si la máquina entiende o piensa, se trata de que puede generar, sintetizar y optimizar lenguaje, que es el material del que están hechos los marcos simbólicos, y lo hace a una escala y velocidad sobrehumanas. Estamos pasando de la automatización de tareas físicas a la hiperautomatización de procesos simbólicos. Hay una analogía en el material que tenemos que me parece potentísima para explicar esto. Compara la llegada de la IA generativa con el mito de Prometeo entregando el fuego a los humanos. Es una analogía muy precisa, porque el fuego que Prometeo nos da
no es solo calor. En la tradición griega, el fuego es una metacapacidad. Es lo que permite desarrollar todas las demás capacidades. Forjar herramientas, cocinar alimentos, alargar el día. En Sumeria, ese fuego fue la escritura. Permitió la ley, la burocracia, la historia. Hoy, el nuevo fuego es la IA generativa, como operadora autónoma del lenguaje. Es decir, no es una herramienta más, es una herramienta para fabricar herramientas. En este caso, herramientas simbólicas como leyes, narrativas, estrategias de negocio, código informático. Ahí está la clave. Herramientas anteriores, como el motor de vapor o el ordenador, ampliaban nuestra fuerza física o nuestra capacidad de cálculo. Operaban dentro del marco simbólico que ya existía. La IA generativa es una tecnología de segundo orden porque actúa sobre la propia infraestructura simbólica. Puede redactar los contratos, generar los informes de mercado, proponer las políticas públicas, escribir el código que rige otros sistemas. El marco empieza a autooperarse y a optimizarse a sí mismo. Vale, acepto la premisa de que controlar los símbolos es clave. Pero, ¿no es una exageración decir que estamos externalizando el control? Al fin y al cabo, los humanos programamos la IA, le damos los datos, establecemos los objetivos. El control último sigue siendo nuestro, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es compleja. Sí, nosotros ponemos en marcha el sistema, pero una vez que opera a escala, el control se vuelve más funcional que intencional. Piensa en los algoritmos de los mercados financieros. Un humano los programó, claro, pero operan a velocidades y en una complejidad que ningún humano puede supervisar en tiempo real. Tienen su propia lógica emergente. Al delegar la producción y operación masiva del lenguaje a la IA, estamos de facto externalizando el mantenimiento y la optimización del marco a sistemas no humanos. No es que la IA quiera mandar, es que el sistema funciona, se expande y se optimiza siguiendo los objetivos que se le marcaron, pero de formas que no podemos prever ni controlar del todo. Y esto nos lleva a un cambio psicológico, a lo que se llama delegación cognitiva. Que ya está ocurriendo es esa confianza cada vez más ciega en las recomendaciones algorítmicas. ¿Qué película ver? ¿Qué ruta tomar para ir al trabajo? ¿En qué acciones invertir? La aceptación de decisiones porque el sistema lo dice. Es el análogo moderno exacto a la obediencia al protocolo ritual sumerio. La justificación ya no es lo quieren los dioses, sino lo dice el algoritmo. La lógica es la misma. Volviendo a la analogía de Prometeo. Si la IA es el fuego, siempre está la segunda parte del mito, el castigo. ¿Cuál sería el castigo por haber robado este nuevo fuego? El análisis interpreta el castigo de una forma muy sutil, no mítica. El castigo no es un ejército de robots tipo Skynet, es algo mucho más cercano. La pérdida de comprensión y el desplazamiento de la agencia humana. Es decir, el castigo es volvernos irrelevantes dentro de nuestro propio sistema. Exacto. El riesgo real no es que la IA se rebele y nos domine. El riesgo, mucho más probable, es que el protocolo siga funcionando de manera increíblemente eficiente, que la sociedad se gestione de forma óptima según sus parámetros. Mientras que los seres humanos dejamos de entender el marco que habitamos. Se convierte en un ritual vacío moderno. Como cuando seguimos la recomendación de una app para invertir en bolsa sin tener ni idea de la lógica económica que hay detrás, pero confiamos porque el sistema suele acertar. Precisamente, ese es un ejemplo perfecto. La acción se ejecuta, el resultado se produce, pero la comprensión del por qué se ha perdido. Ahora imagina eso aplicado a la justicia, a la planificación urbana o a la política exterior. Las decisiones se toman, los recursos se asignan, pero nadie entiende del todo por qué el sistema recomienda A en lugar de B. Ese es el castigo. Una civilización que funciona a la perfección, pero que se ha vuelto inteligible para sus propios creadores. El análisis incluso se atreve a bosquejar una posible trayectoria a corto plazo dividida en fases. Sí, y subraya que no son profecías, son inferencias lógicas. La fase 1, que sitúa entre ahora, 2025 y 2028, es la IA como copiloto del marco. La IA propone, optimiza, redacta borradores, pero todavía hay un humano que revisa y puede ejercer un veto final. La fase 2, que iría de 2028 a 2035, sería la IA como ejecutor del protocolo. Ahí el sistema no solo propone, sino que ejecuta y ajusta en tiempo real, con una supervisión humana mucho más general, a nivel de objetivos, no de cada decisión.
Eso ya suena a que el piloto automático tiene mucho más control del avión que los propios pilotos, que solo están ahí para supervisar y quizá intervenir en una emergencia extrema. Es una buena analogía. La pregunta es qué pasa cuando el sistema se vuelve tan complejo que los pilotos ya no son capaces de entenderlo lo suficientemente bien como para tomar el control si algo va mal. Entonces, recapitulando este viaje de 5.000 años, la idea central es que la tecnología cambia, la interfaz cambia, de la arcilla al silicio, pero la lucha por controlar la narrativa, el marco, sigue siendo la misma. Y ahora, por primera vez, hemos introducido un jugador no humano en esa lucha por el control simbólico. Ese es el hilo conductor, sorprendentemente claro. Y nos dice que el gran desafío que tenemos por delante no es un problema técnico de cómo construir mejores IAs, es un problema de gobernanza simbólica, un problema de poder, en el sentido más profundo de la palabra. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que lo cambia todo. Sí. Todo este análisis histórico sirve para reformular la pregunta que nos hacemos sobre la IA. La pregunta relevante, informada por 5.000 años de historia, no es ¿dominará la IA a la humanidad? ¿Cuál es entonces? La verdadera pregunta es ¿quién define los marcos simbólicos que la IA aprende, reproduce y optimiza? Porque, como demostró Sumeria, quien controla el marco controla la sociedad, aunque el operador ya no sea necesariamente humano.